No obstante, he aquí vienen días, dice Yud Het Vah Hei, en que no se dirá más, vive Yud Het Vah Hei, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Yud Het Vah Hei, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Acontecerá aquel día que trillará Yud Het Vah Hei desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yud Het Vah Hei en el monte santo en Jerusalén. Oh Yud Het Vah Hei, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Is it any wonder that we have kept our silence? By keeping silence, we were able to keep our sanity, and in some cases our family and our lives. And yet our silence spoke louder than even our words. Our silence, even to this day, speaks louder because those of the Gentile world, of the non-Jewish world, they say, these Jews know something. These Jews have something that we don't have. They have a knowledge. They have an intimacy with God that we are jealous of, that we can't steal. We can steal everything from them. We have stolen their homeland. We've stolen even the name of Israel and said we're Israel instead of them. We've stolen everything, but we have not been able yet to steal the silent knowledge which is in their heads, in their souls, in their minds. And now here's this cuckoo rabbi over the last 30 years in the middle of the desert who comes out and says, I'm going to blurt out the secret. What am I doing? Revealing that secret name of Yeshua that's been so zealously guarded over all these years. A name that was told to me in a whisper by the rabbi who taught me. A whisper when he went like that. And he said, now you know, and now you don't say. There's a saying in Hebrew that goes like this: Eile sheyodim lo omrim, ve'eile she'omrim lo yodim. It means those who know don't say, and those who say don't know. En el capítulo pasado, presentamos la necesidad de desprendernos de todo aquello que nos sea de obstáculo para conocer las enseñanzas originales de nuestro Mesías. Pero antes de comenzar a escudriñar sus enseñanzas,
es preciso establecer algunos puntos que creemos que serán útiles para comprender lo que expondremos en los próximos capítulos. El primer punto que queremos esclarecer es nuestra postura, ya que presentaremos ciertos argumentos que pueden herir la sensibilidad y fe de algunas personas. No es nuestra intención destruir o herir, sino restaurar las enseñanzas del Mesías. Aunque somos conscientes de que ciertas evidencias inevitablemente herirán algunas mentes, tenga en cuenta que todo lo que se exponga en estos videos tiene el propósito de dar a conocer el origen de dichas enseñanzas, para poder conocer al Padre del Mesías, el Elohim verdadero, porque esta es la vida eterna. Juan 17:3. Es por esto que nos valdremos de todas las herramientas disponibles, lingüística, histórica, arqueológica y todo aquello que podamos extraer de las tradiciones y la cultura para tener una exégesis fundamentada en hechos y evidencias empíricas y no en interpretaciones de hombres, ya que estamos plenamente convencidos que es en la verdad de Elohim y no de hombres donde judíos y gentiles hallarán los puntos que los conectan para lograr la unidad por la cual oró Yeshua. Dicho esto, nos reservaremos la información que pueda ser utilizada con fines antisemitas. No somos dueños de la verdad, por eso no tendremos inconvenientes en retractarnos si la evidencia demuestra nuestro error. Baby, why can't you sleep at night? Sobre esta base es que hablaremos sobre la Biblia. La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿a qué Biblia nos referimos cuando decimos que es la palabra de Elohim? Hablamos de la Biblia hebrea, que contiene 24 libros, de la Biblia etíope, que contiene 81 libros, o de las Biblias cristianas, que contienen 73 o 66 libros. Y si es la cristiana, ¿a cuál nos referimos? ¿Católica o protestante? Y si es la protestante, ¿cuál? ¿La que utiliza el texto Receptus o la crítica textual? ¿Y qué versión? ¿Las de hace 5 siglos, 2 siglos o las contemporáneas? Y si a la Biblia hebrea nos referimos, ¿esto incluye a la traducción hecha por judíos al griego llamada Septuaginta? ¿Y qué tal con el canon de los samaritanos? ¿O con el canon de la secta judía que vivía en Qumran llamado Esenios, cuyos escritos se hallaron en el Mar Muerto? Y si al hebreo nos referimos, son solo aquellas que toman del códice Alepo o Leningrado hechos en la Edad Media. ¿Y qué hacemos con las pequeñas diferencias que tienen los manuscritos más antiguos con estos códices? Lo mismo, pero de manera mucho más descuidada, ocurre con los textos del Nuevo Testamento. Hay aproximadamente 5.000 manuscritos griegos y no hay 2 idénticos. Tenemos copias de copias de copias, por lo cual es natural que se cometieran errores en este proceso. Sin embargo, esto no constituye un problema en la inspiración desde la perspectiva hebrea, lo cual expondremos en otros capítulos.
La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿hay inspiración divina fuera del canon bíblico? ¿Podemos encontrar inspiración en los libros denominados apócrifos? ¿O qué tal en textos judíos como la Mishnah o el Talmud? ¿Y en el Mateo hebreo de Shem Tov? We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. Como verá, hay muchas Biblias que dicen tener la palabra de Elohim. No descartamos eso, pero el punto aquí es que no todas dicen lo mismo. Por este motivo, creemos que es nuestro deber y que la emuná se fortalece en la búsqueda de restaurar las enseñanzas e identidad del Mesías. La historia atestigua de hombres que incluso dieron su vida en la búsqueda de esta restauración. Martín Lutero nos dice: sin este idioma, el hebreo, no puede haber comprensión de las Escrituras, porque el mismo Nuevo Testamento, aunque escrito en griego, está lleno de hebraísmos. Por eso se ha dicho correctamente: los judíos beben de manantiales, los griegos de riachuelos, los romanos de charcos. De Tabel Talk de Lutero, 9 de agosto de 1532, según lo registrado por C. Cordatus. Pero veamos ejemplos en las Escrituras que nos ayuden a entender estos puntos que estamos estableciendo. En Mateo, capítulo 26, versículo 17, leemos: el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? En la traducción de este texto, hallamos a Yeshua y sus discípulos transgrediendo deliberadamente la Torá, e incluso esto sitúa a Yeshua muriendo después de la Pascua, ya que la Torá nos dice claramente que el primer día de los panes sin levadura, el 15 del mes Aviv, es Shabbat. Es el día anterior, el 14 del mes Aviv, que debemos hacer todos los preparativos para el primer día de los panes sin levadura. Incluso nos dice que el primer día de los panes sin levadura ocurre después del sacrificio del Cordero de Pesaj, de Pascua, que se debe hacer entre las 2 tardes del 14 del mes Aviv y el 15. ¿Cómo podríamos explicar este versículo que nos señala que Yeshua y sus discípulos estaban haciendo preparativos para un evento que ya había comenzado, en un día que era de reposo, y que Yeshua no murió a la hora y el día que señala la Torá que debe morir el Cordero de Pesaj? La explicación la hallamos en que aquí hay un error de traducción con la palabra protos, donde en Juan capítulo 19 versículo 39 se traduce como antes. Este error de traducción es posible en traductores que ignoran el contexto judío y la Torá.
Para un traductor con conocimiento en estas áreas, sería muy evidente que protos aquí significa próximo o antes, ya que este verso contradeciría el argumento del Nuevo Testamento presentando a Yeshua como sustituto del Cordero de Pesaj, e incluso situaría a judíos preparando el Pesaj en un día de reposo donde todos los lugares de comercio estarían cerrados, donde la misma Torá nos dice que debemos prepararnos el día anterior para el Pesaj y para los panes sin levadura. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Marcos capítulo 1, donde no tenemos estrictamente un problema de traducción, pero al desconocer el contexto histórico, algunos toman este pasaje para afirmar que el autor del Evangelio, o incluso van más allá, diciendo que el Nuevo Testamento es ignorante con respecto al Tanaj. Pero afirmar eso, basándose en Marcos capítulo 1, en realidad demuestra que el ignorante es aquel que hace tal afirmación. Marcos capítulo 1, versículo 1 nos dice: principio del Evangelio de Yeshua, hijo de Elohim, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Todos los manuscritos griegos dicen Isaías. El problema es que la profecía se halla en el libro de Malaquías y no de Isaías. Alguno puede pensar: ¿cómo el autor de este evangelio cometió tal error? Y nosotros nos preguntamos: ¿cómo podemos solucionar esta discrepancia? A lo que respondemos con la historia, arqueología y costumbres del pueblo judío. Los medios por los cuales se transmitía la palabra del Eterno ha sufrido variaciones a lo largo de la historia, desde tablillas de arcilla o tablas de piedra hasta el papel moderno. En tiempos de Yeshua estaban en uso los papiros y rollos. Estos medios eran limitados a la hora de la longitud del texto que podían albergar, y aún no existían las divisiones de versículos, capítulos, y los distintos libros no se dividían por títulos. Las escrituras, o lo que conocemos hoy como Tanaj, estaban divididas en tres grandes secciones: la Torá, conocida también como el Pentateuco, los Ketubim, conocidos como los escritos, y los Nebim, conocidos como los profetas. Por lo expuesto anteriormente, podemos entender que en ese tiempo, al no existir las divisiones modernas y por el medio en el cual se escribía, se solía citar el primer libro de una sección, aunque no sea ese el autor de lo que se estaba citando. Por eso, cuando alguien citaba a Isaías, por ejemplo, el primer libro de la sección Nebim, uno sabía que aunque se dijera Isaías, podía ser cualquier libro de esa sección. Dicho de otra manera, en este caso el libro de Isaías,
al ser el primero de la sección de los Nebim, profetas, había tomado prominencia sobre los demás profetas. Por eso, cuando se citaba algún pasaje de la sección de los Nebim, de los profetas, bien se podía decir que era de Isaías, ya que era la cabeza de esta sección. Ya que al no existir las divisiones modernas, en el rollo de los profetas de los Nebim estaban varios libros o varios profetas en el mismo rollo. Y el único que tenía un título que lo diferenciaba de los demás era el primer profeta, en este caso Isaías. Y este es el caso de Marcos capítulo 1 versículo 2, que cita un texto de Malaquías, parte de la sección de los Nebim, y por este motivo dice que es de Isaías, que es la cabeza de esta sección. Aquí podemos observar la importancia de no leer las escrituras con una mentalidad del siglo XXI, ya que hoy en día, si alguien cita las escrituras de esta manera, seguramente diríamos que cometió un error y lo intentaríamos corregir. Pero en este caso, los ignorantes son aquellos que dicen que Marcos desconoce el Tanaj. Otro ejemplo podemos hallarlo en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 1, que nos dice: Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Lo pueden ver? ¿Cuántos pueden ver el problema que significan estos versículos? Ya que es el mismo Yeshua que nos está enviando a obedecer y a sujetarnos a la autoridad rabínica de sus tiempos. Que dicha autoridad, en el transcurso del tiempo hasta el presente, rechaza absolutamente a Yeshua como el Mesías. ¿Cómo reconciliar esto? ¿Cómo entender que es el mismo Yeshua que me está enviando a obedecer la autoridad rabínica que rechaza absolutamente la autoridad de Yeshua como el Mesías? Y aquí no tenemos un problema de traducción, o en los manuscritos griegos. Tampoco es producto de desconocer algún hecho histórico, alguna costumbre judía. ¿Cómo podemos explicar estos versículos que contradicen toda la teología del judaísmo de Yeshua y del Nuevo Testamento? Para solucionar este inconveniente, debemos recurrir a otras herramientas. Pero esto lo haremos en el tercer capítulo. Presentaremos evidencia sólida que nos pueda demostrar qué estaba queriendo decirnos Yeshua en el capítulo 23 del libro de Mateo. Baby, why can't you sleep at night? Tell me that. Y esto lo haremos en el siguiente capítulo de esta serie que hemos dado en llamar El rescate del Mesías.